Vigilado Supersalud. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Bueno, estamos entrando en la fase final de Sala de Prensa Blue. El otro tema de la semana, María Camila, sin duda, la decisión que tomó el CNE, el Consejo Nacional Electoral, para castigar. Sí, señor. Entiendo que es la primera vez, y ya nuestro invitado nos va a decirlo. No, a mí no me gustan las frases grandilocuentes, por primera vez en la historia, pero parece que sí, que por primera vez este organismo, que hay que decirlo, es muy cuestionado también, sí, es un organismo criticado por sus actitudes políticas, pues está conformado por políticos, toma una sanción contra una campaña presidencial, exacto, la de Gustavo Petro, presidente 2022. 2022, sí, señor, es una decisión. Escuché una reflexión muy buena esta semana, que era que hay que analizar las pruebas y no tanto a los investigadores, y lo que encontraron esos investigadores, y que finalmente la sala plena con una votación de 6-3 toma a favor de sancionar a Ricardo Roa, a la tesorera y a la auditora de la campaña, es que se volaron los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos en primera y segunda vuelta en 2022. ¿Es una investigación de cuántos años? 3 años, lo que lleva el gobierno. De 3 años, tal cual. Empezó poco después de la posesión del presidente Petro. Por supuesto, el presidente, su ministro del Interior, Armando Benedetti, pues dicen que acatan la decisión, pero la cuestionaron duramente. No, pero el presidente dijo que no la acataba. Bueno, el ministro del Interior sí dijo, pero aquí hay que entender que es un organismo electoral, un organismo político. El presidente la criticó y la puso en el plano político. Él dice aquí hay un tema político. El doctor Alfonso Portela es tal vez uno de los hombres que más conoce en Colombia el aparato electoral. Sí, señor. Eso incluye no solamente cómo se organiza una elección, fue registrador para los temas electorales, es lo que uno llamaría popularmente una Biblia en sí, estos temas. En lo electoral. Y conoce bien estos procesos de investigación de temas de topes, de temas de reglas. Doctor Portela, un feliz domingo, ¿cómo me le va? Juan Roberto, María Camila, buen día. ¿Sí es histórica esa decisión que tomó el CNE sobre la campaña Petro presidente? Bueno, en lo que tiene que ver con la sanción, sí, claro, es la primera vez que se produce una sanción en este Consejo Electoral. Pero doctor Portela, lo interrumpo por una cosa. En las campañas pasadas, usted me corregirá, en la campaña Juan Manuel Santos, en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, sí, también hubo sanciones. ¿Qué diferencia hay entre esas sanciones y estas contra la campaña Petro presidente? Bueno, aquí el gerente termina sancionado, y en las campañas anteriores las investigaciones que tienen que ver con la fase sancionatoria por parte del Consejo Nacional Electoral fueron archivadas. Claro. Yo tuve la oportunidad de ser apoderado del expresidente Juan Manuel Santos y esa investigación terminó archivada. O sea, digamos, pero Enrique, no pero el señor Prieto terminó preso. Sí, lo que entiendo es que se compulsaron las copias. María Camila. Señor. Pero por los temas electorales de su gestión como gerente de campaña, no. Él creo que resulta sancionado penalmente por otros asuntos, pero directamente por el tema de campaña no. Pero él no termina preso por unas camisetas que terminaron siendo parte de la campaña, ¿o no? No, creo que era un tema de una obra, algo así parecido. Okay. Pero el tema directamente de la campaña y por parte de la autoridad electoral no. Porque hay otras situaciones que se empatan con las investigaciones de carácter electoral que son sancionatorias, que son los temas penales que van ligados a todos estos asuntos, y especialmente ahorita que la ley 1864 de 2017 pues eleva a categoría penal o de sanción penal una serie de conductas, especialmente las que tienen que ver con financiación. Doctor Portela, en el caso puntual de esta campaña, de lo que usted vio, de lo que ha visto y que se ha informado desde el jueves pasado que se conoció esta decisión, ¿qué tan grave es? Alguien dirá, tan cándido este periodista preguntando eso, pero ¿qué tan grave es una sanción como la que impuso el CNE sobre la campaña Petro presidente? Bueno, Juan Roberto, aquí lo que pasa es que la limitación que tiene la autoridad administrativa del caso del Consejo Nacional Electoral se pone únicamente en el escenario de unas
unas sanciones a los partidos, digamos que podrían haber llegado a la suspensión de la personería jurídica y a la pérdida de la misma, pero pues en los considerandos de la providencia se habla de eso, pero en el final en la sanción no simplemente se limita a temas económicos. Yo creo que la parte más gravosa tiene que ver es con la sanción penal, cuando ya los temas los toma la fiscalía, en el caso de la auditora, de la tesorera y del mismo gerente de la campaña, que son los responsables financieros, pues ya estamos hablando de una situación mucho más compleja, porque pues de todas maneras son situaciones difíciles y graves para un gerente de una campaña que hoy ostenta pues un cargo importantísimo del Estado. Pero en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral se limita únicamente a una sanción de carácter económico, por lo menos en este caso de esta providencia. Digamos que los efectos pueden ser políticos, pero si lo miramos desde un punto de vista de pagar una multa y todo quedó así, pues yo creo que le falta mucho más dientes o mucho más ser más fuertes en las sanciones para que estos eventos no se repitan. Pero entonces lo que le entiendo, doctor Portela, es que usted sí ve robustas las bases de la investigación con lo que fue las donaciones de la Unión Patriótica, la falta de reporte del pago de testigos electorales. ¿Usted cree que las bases sí son sólidas? Pues hay argumentos, por ejemplo, la ley 996 de 2005 establece que la financiación prohibida por parte de personas jurídicas. Aquí de pronto el ciudadano de a pie, común y corriente, entenderá cuando dice fuentes de financiación prohibida, como que se imagina un tema de narcotráfico, de minería ilegal y todo ese tipo de cosas, sino aquí no es eso, aquí simplemente es una plata que puede ser legal, como fue la plata de los sindicatos, que son personas jurídicas, pero la ley prohíbe que las personas jurídicas le entreguen recursos a una campaña presidencial. Lo de los testigos electorales es otra discusión. ¿Por qué? Porque la ley 1475 define campaña y gastos de campaña, todo aquello que se invierte en procura de obtener el voto del ciudadano. Y lo que se discute es que el testigo electoral no sale a buscar votos. El testigo electoral sale a vigilar el proceso electoral y después de las 4 de la tarde a vigilar el conteo de votos. Entonces esa es la discusión que se tiene con respecto a los testigos electorales. Hay otras circunstancias, por ejemplo, el no reportar una cantidad de dineros y de recursos que entraron a la campaña, pues obviamente son temas muy delicados y que también están sancionados penalmente y que se encontraron en la investigación, porque, repito, la investigación tiene bastantes elementos de juicio y muy sólidos. Doctor Portela, evidentemente esta es una investigación que termina en multas, lo menciona usted, pero a nivel penal, a estas personas como Ricardo Roa, como la señora que fue también parte de la gerencia de la campaña, ¿cómo los puede afectar penalmente? ¿Esto puede terminar en una copuza de copias a la Fiscalía? Juan Roberto, ya la Fiscalía está investigando el tema ya la tiene. Se lo pregunto porque es que hay mucha confusión sobre eso. No, ya la tenía. Lo que pasa es que eso es una obligación del Consejo Nacional Electoral. Si encontró algunas irregularidades que puedan tener unas consecuencias de carácter penal, por ejemplo, fuentes de financiación prohibida, eso es un artículo, en el Código Penal está sancionado penalmente, creo que de 4 a 9 años, a esa conducta de acudir a fuentes prohibidas por la ley. Eso está elevado a categoría de delito. La violación de topes está elevado a categoría de delito. El ocultamiento de información está elevado a categoría de delito. Entonces, obviamente la sanción penal es bastante significativa y esto pues es lo que efectivamente está adelantando la Fiscalía, y lo que le va a entregar el Consejo Nacional Electoral son más insumos para fortalecer la investigación. Y aquí hay dos escenarios, Juan Roberto. Señor. En lo que tiene que ver con el presidente de la República, ya le iba a preguntar exactamente por eso. La Corte Constitucional dejó claro que el fuero presidencial hace que todas las investigaciones del tamaño y del corte que sea tienen que ser tramitadas por el Congreso de la República a partir de la Comisión de Acusaciones. Como dice la ley, como dice la Constitución. Sí, señor. Y la violación de topes
con respecto al presidente no está penalizada. Está penalizada para la parte financiera, el gerente, el auditor y el tesorero de la campaña. Y en los demás conductas, por eso es que encontramos en la providencia que hay una compulsa de copias a la comisión de acusaciones. ¿Por qué? Porque la financiación prohibida sí involucra al presidente desde el punto de vista penal, y el ocultamiento de información también involucra al presidente o al candidato, como dice la ley. ¿Sabe por qué le pregunto, doctor Portela? Porque me está escribiendo mucha gente y dicen, mire, eso no va a terminar en nada. Bueno, es que el tema de la comisión de acusaciones o el tema del juicio político, para digamos, dejarlo bien claro, y la ciudadanía debe entenderlo, que la comisión de acusaciones no sanciona desde el punto de vista penal. Claro. Esto es un procedimiento previo a una eventual sanción penal, lo que hace el Congreso de la República, porque aquí se involucra la comisión, la plenaria de Cámara, la comisión de Senado, la plenaria de Senado, para levantar ese fuero y declarar la indignidad de ese funcionario, para que ahí sí proceda la Corte a sancionarlo penalmente. Entonces no hay que entender que el juicio de la comisión del Congreso en sí se deba tener o esperar que el Congreso sancione penalmente a un funcionario aforado. Sí. Lo único que se hace es declarar esa indignidad y de alguna manera levantar ese fuero para que ahí sí la justicia ordinaria proceda. Pues doctor Portela, clarito y contundente. Solo una cosa final chiquita, pero pues no nos vamos a enfrascar en eso. Pero sí, mírese, aquí googleando, si al doctor Prieto sí lo condenaron por temas de campaña, por platas de Odebrecht, que las escondieron en otras empresas. Sí, sí, y entiendo que el tema de la campaña en esa época, como en otras, era que se vencían los términos, ¿o no? Pues esa es otra discusión que va a tener este proceso. Ya inclusive creo que está anunciado por el mismo señor presidente y algunos miembros del pacto histórico. Exactamente. Porque hay ahí rondando, digamos que hay gravitando un artículo del CEPACA, que es el artículo 52, que habla de la caducidad de la acción sancionatoria. Y ese artículo es muy escueto al decir que la caducidad se produce a partir 3 años después, a partir de la ocurrencia del hecho, y si en esos 3 años no hay sanción, caducó. Y así hay muchas providencias del Consejo Nacional Electoral en temas de caducidad. Lo que argumenta el Consejo Nacional Electoral es que hubo unos eventos que impidieron que la investigación se adelantara adecuadamente y dentro de los términos, lo que les quitó de alguna manera más de 200 y tantos días de la investigación, y por eso ellos entienden que esa es la suspensión que se da o la interrupción, y traslada la caducidad a mayo del año entrante. Pero pues eso es otra discusión que tendrá que darse ante el contencioso. Otro galimatía jurídico. Pues doctor Portela, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en este domingo. Juan Roberto, María Camila, muchas gracias. El ex registrador Alfonso Portela, hablando de otra de las noticias de la semana, la sanción del Consejo Electoral a la campaña Petro Presidente. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.